Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Muy buenas tardes. Como cada ocasión para nosotros, una vez a la semana se convierte en el placer compartido para descubrir de las tecnologías las mejores experiencias y hacer de las mejores experiencias también las mejores tecnologías. Yo soy Laura Viadas, a nombre de todo este gran equipo de producción. De verdad esperamos que esta media hora sea para usted absolutamente una experiencia personal, una experiencia aplicada a su tecnología, a esa que usted utiliza, o aquella en la que sueña, o aquella en la que en algún momento se preguntó cómo es que se incorporaban unos u otros individuos. Y por supuesto, compartiendo los micrófonos, siempre mano a mano, Natalia Luna. Querida Laura Viadas, qué gusto poder saludarte, poder estar también en compañía de nuestros especialistas como cada semana. Por ahí está ya Ángel, buen día. Y hoy vamos a hacer una recapitulación, por decirlo de esta manera, porque aquí en Interfase 1060 en diversas ocasiones hemos hablado sobre el Bitcoin. Incluso antes de que yo llegara o existiera, ya ustedes estaban haciendo brecha con esto del Bitcoin. Y vamos a platicar sobre su historia en México con uno de sus fundadores, Arturo Díaz, así es que antes que nada me da mucho gusto saludarte también, Ángel, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalia, gracias Laura, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté. Pues sí, este es un tema que ya llevamos mucho tiempo platicando, todavía recuerdo esos primeros programas donde explicábamos de qué iba, ahora sí que con qué se comía eso, cómo funcionaba, y es un tema que no hemos soltado durante todo este tiempo. Qué lástima que por cosas fuera de nuestro control, nuestro experto local, Felipe Barús, no está con nosotros. Le mandamos un saludo y ojalá y todo esté saliendo muy bien. Pero pues viene una historia desde un ángulo muy interesante. Así que pues sin más preámbulo, vamos con nuestro invitado. Vamos con nuestro invitado. Ya escucharon ustedes el tema del día de hoy, pero no es solamente la historia del Bitcoin en México, es la historia de una persona, un muchacho que así como puede usted tener hijos, puede usted tener sobrinos, o puede usted, bueno, a lo mejor usted mismo es muy joven y de repente se encuentra con la gran pregunta de qué voy a hacer, hacia dónde voy a construir yo mi vida, pero que además sea coherente con lo que yo voy a enfrentar en mi vida, con qué platitos voy a jugar para ver qué vajilla voy a reunir. Y Arturo Díaz fue lo que hizo. En algún momento de su vida se encontró a sí mismo preguntándose qué voy a hacer y descubrió algo que sin duda iba a marcar el resto de su camino, sus propias habilidades y sus herramientas en la tecnología. Y con esta introducción, Arturo Díaz, te damos ahora sí oficialmente la bienvenida, cediéndote la palabra a Interfase 1060 aquí en Radio Educación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar acá. Al contrario, de verdad para nosotros es un gusto. En tanto, hoy tienes 29 años, eres propietario de una empresa muy exitosa, una empresa que no solamente en el último año, sino tiempo ya atrás, había sido como configurando hacia dónde podía aprovechar Entropic, esta empresa, la que esperemos que nos platiques también un poquito, pero por favor, para nosotros es muy importante efectivamente, no solamente el tema de Bitcoin como hemos repasado con Ángel Buendía, con Felipe Barús, un entusiasta del Bitcoin, usted lo sabe, y si no, tenemos una serie ahí de programas, puede usted encontrarlos en los podcasts de Radio Educación, de nuestra página, con respecto al Bitcoin. Pero en el fondo también, parte de la experiencia más importante que hemos vivido en Radio Educación es mirar
cómo se van desarrollando los nuevos talentos en esto que es hacer de la tecnología una experiencia. Porque la tecnología solamente nos da cuando se convierte en una experiencia humana. Entonces, cuéntanos, por favor, parte de cómo fue tu experiencia en este encuentro con tus propias habilidades para ir desarrollando cuando eras chiquito. Claro, yo tuve la fortuna de nacer en una familia emprendedora. Mi padre también es empresario también de tecnología. Entonces yo nací literal entre computadoras, ¿no? Entonces las armaba, las desarmaba, armaba nuevas con piezas de las viejas. Y así fue como empezó a nacer mi interés por las computadoras, ¿no? Mi papá empezó su empresa un par de años antes de que yo naciera, entonces literal tocó la historia de que la oficina estaba en la cochera de la casa, ¿no? La casa tenía, pues era un pie de casa, era una casa del Infonavit, era pie de casa, pero ya tenía su cochera y ahí estaba la empresa de mi papá. Tenía creo que 3 o 4 empleados, la verdad yo estaba muy chiquito. Entonces desde ese momento fue que empezó a surgir este interés por el tema de las computadoras. Desde más hacia atrás, mis abuelos de ambas partes también tuvieron sus emprendimientos. Entonces creo que era como casi como la única opción posible, ¿no? Así como hay familias de doctores o hay familias de abogados, en mi caso era como inevitable emprender, ¿no? Bueno, y eso orientado como hacia dónde se fue tu emprendimiento, pero ¿qué le tiene que pasar en la cabeza a alguien, Arturo, para decir, voy a ser fundador de Bitcoin? O sea, ¿qué te llevó a eso, por ejemplo? Yo me metí al tema de Bitcoin específicamente cuando iba arrancando. Yo creo que me enteré cuando fue un poquito antes de que reventara Mt. Gox. Mt. Gox fue uno de los primeros exchanges de Bitcoin que fue hackeado y después parece que más bien fue fraude. Y bueno, los que estuvimos enterados o los que estuvimos involucrados un poquito, que compramos y que perdimos el dinero y todo este rollo en Bitcoin, pues les podremos dar nota de que en aquel entonces era como el viejo ¿no? O sea, tú comprabas vía PayPal, esa era una opción. La otra opción era hacer una transferencia a Ucrania, me parece, y entonces comprabas y luego te daban el Bitcoin, pero después lo hackearon, entonces todo el mundo se quedó sin dinero. Todavía supuestamente hay una cuenta con más de $1,000 millones en Bitcoin de Mt. Gox por ahí circulando, que nadie sabe quién realmente se quedó con ese dinero. Pero todo este interés surgió porque a mí políticamente me resultaban muy interesantes los ideales libertarios que vienen detrás del Bitcoin. ¿Por qué me parecían bien interesantes? Porque siempre consideré que el dinero como funcionaba, no siempre, ¿no? Pero a través de una familia, pues también de empresarios, necesariamente éramos un tanto inclinados hacia la derecha, digámoslo así, y con una versión muy natural hacia la autoridad, ¿no? En mi familia siempre se hablaba, pues, digamos, de manera muy crítica ante la autoridad, ante el gobierno, ¿no? Entonces, el Bitcoin nos presentaba una alternativa donde no dependía el dinero de la autoridad, era completamente libre, era completamente descentralizado, y ese concepto a mí me pareció espectacular. Y entonces, por eso hice la transferencia, que me acuerdo que me costó la transferencia más de casi lo que mandé, porque la transferencia en Bancomer costaba como 900 pesos y yo mandé como 1,000 pesos, que era lo que tenía. Y bueno, ya después se abrió con PayPal, pero después PayPal bloqueó. Fue un rollo. Esos Bitcoins, la verdad, quién sabe dónde habrán quedado. Sé que los usé para jugar, para hacer transferencias, para pasarles a mis amigos. Seguramente en este momento esos Bitcoins iniciales que compré valdrían algunos millones de pesos, ¿no? Pero pues fue una experiencia bien interesante, y lo que realmente me llamó la atención fue esta idea de libertad que nos ofrecen las monedas descentralizadas, y en ese momento Bitcoin, que era la única, ¿no? ¿Tus amigos también, en todo caso, o compañeros que compartían contigo este interés por el mundo de la tecnología, por incluso este idealismo, que ha sido muy interesante escucharte en esta parte, ¿sabes?
efectivamente, yo recuerdo cuando comentaba Felipe Barús, bueno, hablábamos de una moneda que no iba a tener restricciones como tal, obligadas a determinadas políticas, ¿no? Instaladas por los distintos gobiernos. Pero en ese momento, Arturo, ¿te encuentras solo con esa aventura o ya habías arrastrado a alguien más contigo? ¿Qué Mira, pasa? honestamente, yo era la única persona que conocía, digamos, físicamente que estaba interesada en Bitcoin, yo mismo, ¿no? A través de Bitcoin fue que conocí a amistades buscando en grupos en internet de gente que estaba en Ciudad de México jugando con esto, ¿no? Pero honestamente, de mi círculo, digamos que yo era el único. Cabe mencionar que estoy hablando de Bitcoin hace, híjole, casi, no sé qué será, 7, 8 años. Cuando yo iba apenas empezando, la verdad ya hace algunos ayeres y el tiempo ha pasado muy rápido, pero no había mucho, o sea, nos juntamos en un Starbucks, las 5 personas en Starbucks en Coahuila, las 5 personas que conocíamos en Coahuila, por ahí en la Condesa, que conocíamos de Bitcoin. Y ¿Sobre 20 años tenías, Arturo? tenía sobre 20 años, sí. Sí, apenas sobre 20 años. Apenas sobre 20 años, sí. Natalia Luna. Y a mí me gustaría también preguntar en ese contexto, Arturo, porque digamos que las criptomonedas o las firmas digitales tienen un antecedente todavía que data mucho más antes, pues, de estos 10 años de los que estamos platicando. Sin embargo, ¿cuál era el contexto en el que nos encontrábamos, digamos, en ese sentido acá en México? ¿Y qué cambió a partir de que ustedes se reunían ahí y empezaron también a jugar con estas ideas y a identificarse con estas libertades? Porque creo que eso puede hacer coincidir a muchas de las personas que están involucradas. No sé si coincidas, Laura, Ángel, en cuanto a la innovación de tecnologías. Las personas que nos juntamos ahí éramos casi todos tecnólogos de alguna manera, también traders, y hacíamos intercambio normalmente en otros activos financieros, y yo creo que también lo que a todos nos ponía en común era que éramos todos libertarios. Curiosamente también yo era mexicano, pero en ese grupo había un americano, había un alemán, que ahora es mi compadre, había otra persona de México, me parece que era italiano, la otra persona que había. Era gente de todo el mundo que ya había llegado a México por diversas razones y que venían esas ideas de afuera. Entonces yo creo que de hecho, los fundadores de Bitso, que es el exchange más grande de México, está fundado por, bueno, desde luego por Pablo, que es poblano, pero también por Ben Peters, que él es inglés, y ellos se conocieron en Canadá. Entonces, es un movimiento que desde el inicio fue muy internacional. Ángel, buen día. La historia me parece familiar porque, digo, en otro aspecto, en otros tiempos, un poco fue como Felipe y yo nos conocimos, pero a partir de que empezaste a conocer más gente, las cosas, al menos en mi experiencia, suelen acelerarse, suelen empezar a moverse más rápido, más lejos. ¿Qué fue lo que pasó después de esas primeras reuniones? Empezaron a formarse, obviamente, relaciones, contactos, claro, ideas. ¿Qué pasó después de eso? Hubo varias cosas. En ese momento yo estaba en otro emprendimiento que no funcionó. Sin embargo, tuve la oportunidad en las mismas oficinas donde estaba, en aquellos, todavía están centrales en Zamora 162 en la Condesa. Estaba ahí los fundadores de Bitso, estaba este grupo de personas. Mi emprendimiento ya se veía que iba a fracasar, pero seguía compartiendo oficinas. Decidimos compartir oficinas ya muy al final, para reducir costos y para alargar un poquito la pista, por decirlo de alguna manera, con la gente de Bitso. Ellos eran apenas 2 empleados, bueno, no eran 2 empleados, eran los 2 fundadores tal cual, ¿no? Que estaban trabajando, y entonces compartíamos y convivíamos todos los días, ¿no? Yo por azares del destino empecé a desarrollar, bueno, no por azares del destino, porque quería aprovechar la falta de liquidez en el mercado. Básicamente la diferencia entre la compra y la venta era muy alta, como cuando es el mismo efecto que sucede, por ejemplo, si tú quieres comprar pesos colombianos a pesos mexicanos, que son monedas de bajo intercambio entre sí versus dólares y pesos.
que se mueven muchísimo. Entonces, de la misma manera en Bitcoin, pero por 1000, ¿no? Era muy ineficiente el mercado. Entonces, yo empecé a construir una integración sobre Bitso para hacer market making. Market making, para los que no están tan familiarizados, básicamente es comprar y vender a relativamente altas velocidades a través de un sistema computarizado para darle liquidez al mercado y para que las órdenes puedan fluir más rápido. Entonces, empecé a construir los bots, a programar los bots que estaban operando estos sistemas de market making, y empezó a suceder pues un montón de cosas, ¿no? Posteriormente me di cuenta que había una gran oportunidad en arbitraje entre Estados Unidos, México, Colombia, que eran los mercados que podía operar. Entonces, con este mismo grupo de amigos abro un fondo de inversión de arbitraje de criptomonedas entre dólares, pesos colombianos. Y bueno, a partir de ahí empiezan a salir un montón de oportunidades y Bitso al mismo tiempo empiezan a crecer espectacularmente. Pocos meses después de que yo me salí de esas oficinas, ellos levantaron una inversión de Monex. Me parece, si mal no recuerdo, en aquel entonces por $2 millones, despegaron. Yo seguí con mi emprendimiento de Entropy, relacionado a marketing digital, pero al mismo tiempo yo seguía con mi fondo de criptomonedas y seguía desarrollando sobre la plataforma de Bitso, y por ahí algunas de mis librerías todavía están publicadas, intercambiando con Ben Peters para ver cómo podíamos mejorar la integración, etcétera, etcétera, ¿no? Se empezó a mover muchísimo, y ya después de eso Bitso hace un acuerdo con Ripple Network. Seguramente conocerán la moneda los que están un poquito involucrados, es de las monedas con mayor capitalización de mercado de las criptomonedas, y eso habilita una enorme cantidad de posibilidades en términos de remesas. Hoy por hoy me parece que el 2 al 3% de las remesas que pasan de Estados Unidos a México están sobre Ripple Network y sobre criptomonedas, y la mayoría de la gente no sabe eso, y cada vez es más. Yo conocí bueno, de hecho tengo compañeros venezolanos en la empresa que hemos contratado. Uno de mis socios es venezolano también, y para sus familias ha sido un salvavidas, verdaderamente, porque el gobierno venezolano ha impuesto controles que hacen muy difícil mover los capitales, pero a través de criptomonedas pues han logrado mantener a sus familias con dinero de remesas de México hacia Venezuela y de muchísimos países hacia Venezuela. Entonces, esta idea de libertad pues se confirma, ¿no? De la razón de ser de esta moneda, ¿no? Ángel, buen día. Arturo, han pasado ahora sí que muchas lunas desde que Bitcoin saltó a la atención de muchos, desde que se volvió, ojalá pudieras ver mis manos, las comillas de mainstream. Ajá. Sí. Han pasado muchísimas cosas, algunas las hemos platicado aquí, pero algo que es importante es hoy, 2021, marzo, esa idea o ese ideal de Bitcoin se mantiene, o se ha desvirtuado un poco. Se habla mucho de que se utiliza como una herramienta de especulación en vez de esos fines originales que se tenía, ¿no? Desde tu perspectiva, desde alguien que ha vivido el proceso aquí en México desde el inicio, ¿hay fundamento para decir eso? ¿Te parece que a lo mejor sí, a lo mejor no? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que no. Es una moneda, el oro también se utiliza para especulación y no deja de ser muy útil. Cualquier activo se utiliza para especulación, son vehículos y no carecen digamos, de moral, ¿no? No son sujetos de una valoración de ese tipo. Pero el Bitcoin como sistema de transferencia de valor, y no solamente el Bitcoin, las criptomonedas en general, Ethereum, por ejemplo, como una plataforma de desarrollo de aplicaciones descentralizadas, me parece espectacular, y creo que estamos en el día 1 de esto. O sea, nos falta muchísimo. Es un poquito como e-commerce, ¿no? Hablamos de e-commerce y tiene una penetración del 3% versus todas las compras que suceden en general en la economía. Post-pandemia se aceleró, pero todavía no estamos ni cerca del nivel de saturación que probablemente se encuentre cercano al 50%. En Bitcoin estamos en el 0.1 todavía. Estamos en el Internet de 1997. Entonces falta muchísimo todavía por crecer.
Eso último, Arturo, por favor, una traducción para aquellos mortales y terrenales para comprender cómo se vislumbra el futuro de Bitcoin aún. Para mí, y eso es una opinión, pero el Bitcoin, y no solamente Bitcoin, sino las criptomonedas y la tecnología que habilita Bitcoin o las posibilidades que nos ofrecen, va a terminar siendo necesariamente por fuerza de mercado el motor de la economía global, porque es la única moneda o la única forma completamente descentralizada, sin costos adicionales, validada además de manera, con controles criptográficos que evitan que se pueda falsificar o que podamos, o sea, es la moneda perfecta en términos de que es perfectamente transportable, con costos relativamente bajos de movilidad. Yo no veo por qué no se convertiría en el futuro del movimiento de la economía. El pensar en convertirse en un futuro, en un movimiento de la economía, nos lleva a pensar si realmente México tiene la capacidad, y me refiero a México porque, y suena muy grande, pero es muy cierto, hemos confrontado la cuestión de la tecnología en este año completo de COVID, de pandemia, de estar a la distancia, y hemos descubierto algo que tristemente son de estos momentos en los cuales lamentamos mucho que desde 1060 Interfase nuestros expertos pusieron la lupa hace 10 años. No estábamos preparados, no teníamos las tecnologías, no se desarrollaban, no había inversiones de empresas ni tampoco interés en realmente crear unas tecnologías que lograran dar soporte a lo que íbamos a enfrentar. Finalmente, la situación de COVID nos agarró sin preguntarnos si podíamos hacerlo. Cuando mencionas en ese sentido que el Bitcoin es realmente una gran oportunidad, la pregunta es si tenemos las tecnologías como para que realmente se pueda desarrollar las tecnologías, ahora sí, hablamos mecánicamente, el conocimiento, porque no es solamente la tecnología, es gente que sepa cómo. ¿Cuál es tu opinión, Arturo? Yo creo que la tecnología se está desarrollando y se va a desarrollar. Hay muchas aplicaciones y muchas herramientas para utilizar en el día a día. La gente se va a familiarizar, pero es que esto me parece que va a tomar a los gobiernos un poquito como les tomó WhatsApp a las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Les pasó por encima y nadie se enteró. Un poquito como pasó con Napster contra las disqueras. Y es que no te van a preguntar, va a pasar. Y en ese sentido va a pasar y de verdad estemos atentos de estar lo más al día posible. Digo, porque estamos hablando de que nosotros en México, quizá usted nos esté escuchando en otro lugar del mundo, de verdad a nosotros a veces nos sorprenden nuestras propias páginas que tendrían que ser homologadas para que nosotros pudiéramos transitar por cualquier página. Estamos hablando de páginas de información ni siquiera tan delicada, pero desde páginas de información muy delicada hasta páginas que son de visita, digamos, de entretenimiento. Cada página pareciera mandarse sola, cada página pareciera estar retrasada, incluso con estas imágenes que aparece de actualizado la última vez en el 2014. Y eso hay unas que están más viejitas todavía. Entonces, eso nos hace preguntarnos realmente en dónde ya no tenemos opción de pensar en hacerlo o en no hacerlo, es hacerlo, el ir de la mano, pero por supuesto tener los recursos para ir de la mano con estas tecnologías. Estamos en los últimos minutos ya del programa del día de hoy, Natalia. Sí, Lau, me gustaría antes de que se vaya nuestro gran invitado del día de hoy, que nos cuente brevemente en un minutito qué está haciendo Entropy en estos momentos y también cómo esto entra a la jugada de la innovación tecnológica. Claro, desde Entropy nuestra misión ha sido acelerar la economía digital para todos. Y como agencia de publicidad digital para e-commerce, pues nuestro esfuerzo está en apoyar a nuestros clientes para darles las mejores herramientas para que puedan crecer lo más rápido posible. Como les decía, e-commerce ahora está a 3% de la saturación de mercado en México. Yo creo que en los siguientes 10 años vamos a estar al 50%. La pandemia nos vino a ahorrar 5 a 10 años de evolución de mercado. Entonces, queremos estar ahí para apoyar a las empresas en México a hacer esta transformación digital. Y bueno, esta parte de en un minutito sí la cumpliste, Arturo, pero en realidad son muchísimos minutos los que a mí me encantaría que pudiéramos dedicar, porque, bueno, no solamente esta parte de, bueno,
desde pequeñito tu familia usaba y trabajaba con computadoras, pero luego entonces tú desarrollaste, porque además así lo entendimos, desarrollaste tus propios algoritmos, tus propias plataformas, cómo, cuándo, y de repente, pum, te encontraste con Bitcoin, te pareció, pero pum, también entonces otra área de aprovechamiento, otra área de buenas oportunidades para desarrollar un historial de vida con sus fracasos o con sus experiencias nada más que llevarían a un camino para otros éxitos con otras experiencias. Entonces, por favor, permítenos comprometerte públicamente a Arturo Díaz, propietario de la empresa Entropias, tal cual, para que nos vengas a platicar a fondo cómo se maneja Entropy, cómo nació para ti, hasta dónde llega hoy y mejor aún, hasta dónde está la visión de esta que es tu empresa para llegar a darnos muchas mejores experiencias en la tecnología. ¿Es un compromiso? Claro que sí, Laura, muchas gracias. Encantado. Y bueno, y mientras tanto, en redes sociales, ¿cómo te encuentran, Arturo Díaz? Para quienes quieran encontrar un poco más de ti, un poco más de la empresa. Claro, me encuentran en Twitter como Arturo DZ, nos pueden encontrar en Facebook también buscando Entropy Marketing Digital, y bueno, desde nuestro sitio entropy.tsh. Entropy Marketing Digital, así podemos poner en el buscador y seguramente lo que nos va a arrojar es llegar hasta ti. Es correcto. Arturo Díaz, muchísimas gracias, sin duda uno de los programas que ha fluido con una calidez que recordaremos mucho tiempo. Esperemos nuevamente encontrarnos contigo y platicar de Entropy. Y Natalia Luna, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Laura Viadas. Ángel Buendía, Felipe Barús, nuestros expertos residentes de 1060 Interfaz y por supuesto todo este equipo de producción, Alma Lilia Martínez en la asistencia, Mario Ledesma, todos nosotros deseamos para usted que cada segundo sea eso, una experiencia con la tecnología que usted atesore y valore. Nos encontramos la próxima semana o cuando usted quiera encontrarnos, 1060 Interfaz, Facebook o en cualquiera de las repeticiones de podcast en la página de Radio Educación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.